Si estamos convencidos que las ganancias y pérdidas que se generan a través de posiciones en opciones hacen que podamos definir este juego o este instrumento como un instrumento cuyo flujo de pago son asimétricos, o sea, no es lo mismo la ganancia que puedo obtener a la pérdida que puedo tener, se comporta distinto el resultado frente a alzas que a la baja. Entonces nosotros, bueno, podemos empezar a hacer una serie de inferencias que nos van a permitir seguir esta ruta que les describí hace unos minutos, de ir de lo general a lo particular. Lo primero es eso, la prima la determina la oferta y la demanda. Yo lo que quiero ahora es darle algunas luces, algunas señales de cómo se comportan esas primas. Pero antes de eso quisiera establecer algunos conceptos o algunas definiciones de léxico, de lenguaje que vamos a estar utilizando a lo largo de las próximas clases. Y lo primero es que quiero que definamos lo que es una opción en función de su estado. Nosotros vamos a definir tres tipos de estado. Vamos a estar hablando de una opción que se encuentra in the money, o se encuentra at the money, o se encuentra out of the money. Disculpan el término sajón, los términos sajones, pero eso es lo que se estila en la literatura. Bien podemos usarlo indistintamente como una opción que se encuentra en el dinero, fuera del dinero o al dinero. ¿Qué determinan estas condiciones? Para que una opción se encuentre in the money, lo que estamos diciendo es que es una opción que en ese momento, si se venciera, sería ejercida. Repito, o sea, se dice que una opción está in the money cuando, si llegara el momento del vencimiento, esa opción fuese ejercida. Si ese fuera el momento del vencimiento, el ejerzo está in the money. Entonces, es muy fácil saber cuándo una opción está in the money. Por ejemplo, en el caso de una opción call, ¿cuándo la opción call se encuentra in the money? Por encima del precio. Cuando el precio spot del activo subyacente se encuentra por arriba del strike price. ¿De acuerdo? ¿Cuándo una opción call se encuentra out of the money? Cuando el precio del activo subyacente está por debajo del strike price. ¿Por qué? Porque yo no, en esa condición no ejercería la opción. Yo no voy a comprar al strike price algo que en el mercado vale menos. No ejerzo la opción. Y at the money es simplemente la situación límite donde S es igual a X. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las opciones put? Todo lo contrario. Para que una opción put se encuentre in the money, tiene que haber incentivos para ejercerla. Es decir, yo tengo que tener el derecho a vender a un precio X que sea más alto el precio del activo que se está negociando en ese momento. En ese caso yo lo ejerzo. O sea, una opción put se encuentra in the money cuando el activo subyacente vale menos que lo que vale el strike price. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a vender a un precio más alto algo que en el mercado vale menos. En ese caso ejerzo la opción put. ¿De acuerdo? En cambio, en el otro extremo se encontrará una opción put out of the money cuando S sea mayor que X. Por la misma lógica, yo no voy a vender a un precio X algo que puedo vender en el mercado a un precio más alto que X. Yo no ejerzo la opción, esa opción put. ¿De acuerdo? No la ejerzo. Y una opción put se encuentra igualmente at the money cuando S es igual a X, cuando tienden a ser iguales S y X. Esto simplemente, repito, es vocabulario. ¿Por qué? Porque nos interesa de ahora en adelante decir, bueno, estamos largos en un call y ese call se encuentra in the money. Ya tenemos que saber qué situación estamos hablando. Significa que S es mayor que X, que en ese momento el call se ejercería. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, sabemos que el precio de la prima tiene unas características especiales porque en ese momento quien tenga la opción y la ejerce tiene un flujo de caja positivo al ejercerla. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Ok, vamos a relacionar ahora, los precios de las opciones de manera intuitiva con diferentes variables que nos sirvan de referente, que influyan en lo que puede ser el precio de la opción. ¿Cuáles son esas variables? Por supuesto, el valor del activo subyacente. Ya sabemos a priori que el valor del activo subyacente nos determina si la opción se encuentra in the money o se encuentra out of the money. Por lo tanto, es un valor que determina el precio de la prima. Por supuesto, el strike price, porque no es lo mismo tener el derecho a comprar a 100 que tener el derecho a comprar a 150. O sea, puede ser el mismo activo subyacente, puede tener el mismo vencimiento, pero el strike price influye en el valor de la opción que estemos discutiendo, que estemos analizando. Por supuesto, el tiempo y por supuesto, como ya dijimos, la volatilidad. ¿De acuerdo? Bien. Para hacer esto, simplemente vamos a hacer dos pequeños cuadrantes que nosotros podamos usar de manera dinámica, y siempre vamos en uno comparar o ver la tendencia que puede tener el valor de la prima del call y en el otro el valor de la prima del put. Por supuesto, vamos a empezar con el activo subyacente, con el precio del activo subyacente, y yo le diría o le preguntaría a ustedes, ¿qué debe pasar con la prima de un call en la medida que el activo subyacente vale más? En la medida que el activo sujeto a esa opción, o sea, el activo subyacente, sube de valor. ¿Qué debe pasar con el valor de la prima? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo derecho a comprar a un precio fijo, que es el strike price, mientras más vale el activo, más incentivos tengo yo a ejercer ese derecho, porque más beneficio tendría en el momento de ejercerlo. Si yo tengo derecho a comprar a 100 y el activo vale 80, bueno, algo valdrá ese derecho, pero si el activo vale 100, el derecho va a valer más. Si el activo sube a 120 y yo puedo comprar a 100, el derecho va a valer más. Va a valer más por lo que decíamos antes, porque el comprador va a estar dispuesto a pagar más y porque el vendedor va a exigir que se le pague más. Porque si él no cobra más por ese riesgo, potencialmente él tiene una pérdida, y aquí nadie quiere perder. Si yo tengo más riesgo, yo voy a cobrar más. Pero si el activo subyacente sube de valor, típicamente el valor de la prima de una opción va a subir. ¿De acuerdo? Por supuesto, de la opción de este mismo activo subyacente. ¿Qué pasa con el put? Debe ocurrir lo contrario, porque el put me da derecho a vender. Entonces, si yo tengo derecho a vender y el precio del activo que tengo derecho a vender sube, ese derecho tiene que valer menos, porque cada vez tengo menos incentivo a ejercer ese derecho. ¿Para qué yo voy a vender a 100 algo que en el mercado vale 150? ¿Cuánto valdrá ese derecho? Muy poco. Pero si el activo sigue subiendo, ese derecho cada vez va a valer menos, porque va a ser menos probable que yo tenga incentivo para ejercer ese derecho. ¿De acuerdo? O sea que en la medida que el activo subyacente sube de valor, la prima de una opción put debe tender a bajar. ¿De acuerdo? Fíjense que no estamos diciendo de dónde sale el call y de dónde sale el put. Lo que estamos diciendo es cómo se comportan el call y el put, dados cambios en el precio del activo subyacente. Bien. Luego, vamos a introducir la segunda variable. ¿Cuál es la segunda variable? Strike price. Aquí hago una salvedad. No estoy comparando una sola opción, porque cada opción tiene un único strike price. No es que yo lo puedo cambiar el strike price a una opción. Por lo tanto,
Por lo tanto, si yo comparo el valor de una prima, dado distintos valores de strike price, lo que estoy comparando son las primas de diferentes opciones. ¿Estamos claros en eso? Pero la lógica y lo que queremos demostrar funciona de todas maneras perfectamente bien. Porque lo que queremos decir es, bueno, ¿cómo debe ser el valor de los calls? Voy a borrar aquí. ¿Cómo debe ser el valor de los calls si el strike price que estoy comprando es mayor? ¿Debe ser el call más caro o más barato? Más caro. Más barato. Si es mayor el Si yo tengo derecho a comprar a un precio más alto, ese derecho tiene que valer menos que si tengo derecho a comprar a un precio más barato. ¿Qué es el strike price? El precio al cual tengo derecho a comprar. Si yo tengo derecho a comprar a un precio más alto, ese derecho vale menos. Porque, bueno, yo voy a preferir pagar más por el derecho a comprar más barato. ¿De acuerdo? Mientras más barato yo pueda comprar, más caro tiene que ser el derecho. Por un sentido, por un estricto sentido común. Pero ¿qué pasa con los puts? Yo creo que es lo contrario. Si yo tengo derecho a vender a un precio más alto, ese derecho tiene que valer más, porque es el precio de venta. Si tengo derecho a vender a un precio más alto, mientras más alto tenga derecho a vender, más caro tiene que ser ese derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Sigamos adelante. ¿Qué debe pasar con el precio de una prima, de un call y de un put, si lo que está variando es el tiempo? O sea, aquí también estamos comparando diferentes opciones, porque cada opción tiene una fecha de vencimiento. Si yo quiero comparar diferentes tiempos, implícitamente estoy asumiendo que estoy comparando diferentes opciones. Pero de todas maneras, repito, el análisis es válido a los efectos de ver cómo se debe comportar el precio de una prima. ¿Qué pasa con el precio de las primas, de los calls y de los puts si la opción es más larga, si la opción le queda más tiempo? ¿Cómo debe ser esa prima? Menor. Debe ser mayor. Mientras más tiempo le queda a la opción, en el calls y en los puts, más cara tiene que ser. ¿Por qué? Que se cumpla. Muy bien. La palabra clave es esa. Hay más chance, hay más probabilidades que esa opción nos genere un retorno, un beneficio. Mientras más tiempo dure el derecho, más probabilidades tenemos de ganar plata con esa opción. Máxime, y no pierdan de vista esto, porque vuelvo, este es un juego que es asimétrico. Cuando compramos, ¿qué es lo máximo que podemos perder? La prima. ¿Qué es lo máximo que podemos ganar? Indeterminado. Por lo tanto, llámese call o llámese put, mientras más tiempo le quede al derecho, más posibilidades de ganancias acumuladas tenemos. Así de sencillo. ¿Ok? Y por último, ¿qué pasa con los valores de las primas, de los calls y de los puts si comparáramos activos con diferentes volatilidades? Si sacáramos un índice de esas primas, ¿cómo debe ser el valor de una opción mientras más volátil sea el activo? Debe ser más cara. Mientras más caras, mientras más volátil sea el activo, tanto para los calls como para los puts, más cara tiene que ser la opción. Y volvemos a la palabra clave que mencionaba su compañero hace unos minutos. Bueno, si es más volátil, más chance o más probabilidades de ganar plata nos va a dar ese instrumento financiero. Mientras más volátil sea el activo, más probabilidad de ganar plata. ¿De acuerdo? Pero repito, como la probabilidad tiene que ser vista por el lado del comprador y el lado del vendedor, yo comprador, mientras más probable sea que gane plata, puede estar dispuesto a pagar un precio más alto, y el vendedor lo va a exigir, porque ningún vendedor va a asumir el compromiso y la obligación que implica una opción en la posición vendedora si él no está recibiendo una compensación económica acorde al riesgo que está tomando. Entonces, tanto el comprador está dispuesto a pagar más como el vendedor está exigiendo más por esa obligación que le está asumiendo. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bueno,
vamos a dejar, o sea, aunque nos quedan unos 10 minutos efectivos, vamos a darle clases acá y aprovechar que aunque no somos muchos, vamos a discutir el examen.